algo antes de empezar para darle dramatismo a lo que voy a hablar después ya. Ustedes me pueden mirar nomás mientras lo hago, pero es solo drama lo que voy a hacer a continuación. Todo esto mientras el Mauri prepara un video con un testimonio que quiero compartir. Entre que no veo y tengo mal pulso, pero se entiende la idea. Ya. Ahí, sí. Antes de empezar a decir cualquier cosa, quiero compartir con ustedes un video. De antemano les digo que ojalá nadie me apedree, sería bonito que nadie me apedree, pero... Antes de participar en la Casa del Padre, estuve muchísimos años en otra iglesia, de la cual tengo solo cosas buenas que decir. Nosotros salimos de ahí por un tema doméstico, familiar, necesitábamos una iglesia chiquitita. Pero en ese contexto yo estudié en un seminario y por hartos años hice clase en un seminario. Entonces, durante ese tiempo yo, cierto, hacía presentaciones y cosas. Y creo que de alguna forma tenía esta idea de que cuando específicamente se trataba de gracia, yo quería aprender como gracia avanzada. Ese era como lo que me imaginaba en términos técnicos, teóricos, así como cómo desentrañar más profundamente este tema. Pero me pasó igual que a Homero. Y le voy a pedir al Mauri si puede tirar una imagen que da un poco el título a lo que quiero compartir con ustedes hoy. Yo quería mercadotecnia avanzada, yo quería hablar como de gracia avanzada, eso es lo que yo sentía que me tocaba porque ya, como era un profesor de seminario, creía que estaba para entender cosas teológicamente profundas. Pero en un sentido muy personal, Dios me dijo que me leyera mejor este tipo de libros. Que son libros como bien en boga entre los gringos y que están pegando harto acá, que es una forma de abordar temas tremendamente complejos, pero de una forma como está presentado aquí. Ahí están en inglés, pero es como termodinámica para tontitos, teoría de las cuerdas para tontitos, física cuántica para bebés y astrofísica para gente apurada. Yo pensaba
un poco en esto, y tengo que hacer una aclaración al tiro cuando comparto el título. Esto un poco para darle color, pero el título lo puse en inglés más encima. Lo voy a leer en español, sí, para no demasiado New Age, ¿ya? Pero el título de lo que quiero compartir con ustedes es Física cuántica para bebés y gracia para tontitos. Eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Pero para que nadie se sienta ofendido, quiero contarles que esto de gracia para tontitos no es que yo a ustedes los perciba como tontitos y quiero hablarles de la gracia, sino que quiero contarles el testimonio de cómo Dios me dijo que yo tenía que hacer el curso Gracia para Tontitos. Y este curso es curioso porque es un curso que yo tomé con Dios. Él me dijo que no podía ir a Gracia Avanzada si es que no aprobaba primero Gracia para Tontitos. Y resulta que Gracia para Tontitos duraba un semestre, pero se le fueron agregando contenidos al ramo mientras yo estaba en él, lo estaba rindiendo, y Dios le fue metiendo contenido, sobre todo como en la parte práctica del proyecto, y resulta que hasta el momento el curso se ha extendido por 20 años y contando. Era difícil Gracia para Tontitos. Yo pensé que como era para tontitos, en 2 meses iba a estar listo, pero era difícil. Por lo menos para mí fue difícil. Repetí un montón de veces. Y quiero compartir con ustedes 2 ideas bien pequeñas que tienen que ver con la gracia y algunas cosas que he aprendido yo en este curso durante este tiempo, en los cuales la verdad es que como yo durante mucho tiempo me cabecié queriendo ir a Gracia Avanzada, los primeros 15 años no aprendí nada, quise rendir el curso y lo reprobé. Entonces, en realidad, en este curso de Gracia para Tontitos no llevo 20 años, llevo como 5 nomás, porque antes de eso no aprendí nada. Pero hay una historia en la Biblia, bien cortita, en Mateo 18, 21 y 22, en donde Pedro le hace una pregunta a Jesús. Yo creo que Pedro quedó tan fascinado cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y él respondió el Cristo, y Jesús le tiró una declaración así, pero gloriosa, que él me da la impresión de que buscó muchas otras oportunidades para ver si es que Jesús le volvía a decir algo tan espectacular como lo que dijo en esa oportunidad. Así como, no te lo reveló carne ni sangre, sino el Dios viviente. Y Pedro yo creo que buscó, y me da la impresión de que buscó porque en esta escena, Pedro va donde Jesús con una pregunta, pero él mismo tiene la respuesta. Le dice, Pedro se le acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Y esto, yo me sentí muy identificado con Pedro cuando veía esto, porque creo que Pedro llegó con una pachorra de sentir que estaba rindiendo el curso de Gracia Avanzada igual que yo, porque él se hizo una idea de Jesús y midió a Jesús mientras caminaba con él y se empezó a dar cuenta de que Jesús era mucho más extraordinario de lo que él jamás hubiese pensado. Yo creo que él tenía conceptos de Jesús, había caminado con Jesús, había visto a Jesús hacer milagros. Esta escena, por lo menos Mateo la tiene en el capítulo 18, o sea, él ya había visto un montón de cosas respecto de Jesús. Entonces dijo, realmente Jesús es más que todo lo que yo haya visto nunca. Probablemente ya tenía en su idea, o sea, en su mente clarísima la idea de que Jesús era el Cristo. Entonces, él debe haber pensado, aquí le doy pero el golazo de nuevo y sorprendo a Jesús con esta declaración. ¿Y por qué esta declaración tenía que ser sorprendente? Es porque la enseñanza judía era que uno debía perdonar a su prójimo 3 veces. Voy a leer 2 citas de rabinos judíos. Un maestro judío enseñaba, el que pide perdón a su prójimo no debe repetirlo más que 3 veces. Otro decía, si uno comete una ofensa una vez, se le perdona. Si comete una ofensa una segunda vez, se le perdona. Si comete una ofensa una tercera vez, se le perdona. Pero la 4ª vez ya no se le perdona. Entonces yo creo que Pedro dijo, en este tiempo que he caminado con Jesús, me doy cuenta que Jesús es abundante en amor, abundante en gracia. Entonces voy a pararme al primero de la fila y le voy a hacer una pregunta delante de todos, pero le voy a tirar yo mismo la respuesta. Y la respuesta que propuso Pedro, en contraste con la tradición judía que invitaba a perdonar hasta 3 veces, fue, ¿serán 7 veces, Señor? Y yo creo que él sacó pecho así extraordinariamente diciendo,
Yo sé de esto. O sea, yo estoy en el curso avanzado porque camino contigo, soy el que se atreve a todas las cosas, soy valiente, te sigo para todos lados. Entonces yo creo que Pedro estaba muy consciente de que al decir 7 veces iba a sorprender a Jesús y que Jesús le iba a volver a decir, no te lo reveló carne ni sangre, sino el Dios viviente. Eres un genio, Pedro. Entendiste todo. Ándate a descansar con tu Señor un tiempo y vuelve cuando estemos ya terminando porque ya no tienes nada más que aprender de mí. Pero parece que no fue tan así, porque Jesús le dijo, no 7 veces, sino 70 veces 7. Eso es todo lo que tengo que decir respecto de Pedro en este momento. Me sentí muy identificado con Homero y muy identificado con Pedro, porque en tiempos que he tenido con Dios le he preguntado y las respuestas que he entendido de parte de Dios son estas. Y esto es algo súper simple, pero es simple en términos teóricos y es difícil de vivir impactado por esta verdad de tal forma que esto inunde nuestro corazón de paz. Yo personalmente le he dicho esto a Jesús. Te pregunto, ¿cuánta gracia queda después de la última vez que me perdonaste? Muchas veces le he preguntado eso a Jesús. ¿Cuánta gracia queda después de la última vez que me perdonaste? Y siento que la respuesta de Jesús es que no se puede contar las gotas de un río. La gracia es algo que cubre los abismos imposibles, insondables. La gracia no lleva la cuenta, la gracia vuelve a perdonar, la gracia no golpea al que está herido, no lo patea en el piso, ni siquiera si es que está en el piso tirado y herido por su propio pecado, por su propia culpa. La gracia es algo que no solo salva en el sentido de que nos permite acceder al cielo eternamente, sino que vuelve a salvar y sigue salvando nuestra vida una y otra vez porque es un río que no se detiene, es algo que viene del corazón de Dios y que no tiene medida y que no se acaba y que no es intermitente además. Es como un río que fluye constantemente. Vuelve a ser necesaria en nuestra vida una y otra vez y vuelve a estar disponible en nuestra vida una y otra vez. Una y otra vez hacemos cosas o nos vemos envueltos en circunstancias en medio de las cuales necesitamos gracia. Y cuando buscamos gracia una y otra vez, la gracia vuelve a estar disponible, todas las veces. Yo necesito más gracia, nosotros necesitamos más gracia, el que está en nuestro lado sentado necesita más gracia, nuestros matrimonios necesitan más gracia, todas nuestras relaciones necesitan más gracia. En todas las cosas que hacemos necesitamos gracia, impartir gracia al otro, ser capaces de mirar al otro con gracia. En nuestras relaciones superficiales y profundas es importante que al que apenas conocemos tengamos la predisposición de relacionarnos con él o con ella con gracia. Y a aquel que conocemos profundamente y que tal vez podemos conocer sus pecados, sus quebrantos, sus dolores, sus fallas, también tenemos que mirarlo con gracia. ¿Por qué hablo de este tipo de gracia, del tipo de gracia que trae paz a mi corazón y también el tipo de gracia que me lleva a relacionarme con el otro mirándolo de esta forma, de una forma que extiende la mano para ayudar, para levantar, para consolar? Porque el título de lo que estamos estudiando en Gálatas tiene que ver con aprender a ser una comunidad de gracia. Y el aprender a ser una comunidad de gracia, una de las cosas que queremos que esto nos enseñe es que no solo se trata de que la gracia salva nuestra alma, no solo se trata de que tenemos que entender que es un regalo, que es algo maravilloso, que expresa el corazón abundante y generoso de Jesús hacia nosotros, sino que en toda la carta Pablo lo que busca es también modelar a una comunidad. Es una carta que está escrita a distintas iglesias dentro de un circuito. Entonces, Pablo no solo quiere que la gente se sienta libre en su corazón, se sienta liviana, sino que Pablo quiere que esto genere algo a nivel de relaciones, algo a nivel de cómo percibimos, cómo entendemos, cómo vemos al otro, cómo nos relacionamos en lo concreto. Y es bien cortito lo que quiero compartir hoy día. Termino con esta idea que es sacada de otro lado completamente y que comienza en Isaías 55.
incluso un poco antes. El capítulo 54 de Isaías está hablando de la gloria futura de Jerusalén. Es un capítulo escatológico que habla de las cosas de los últimos tiempos. Y los últimos tiempos se inauguran con Jesús siendo encarnado. El momento en que Jesús entra a la historia como el Emanuel, como el Dios hecho carne, habitando en medio de nosotros, da inicio a los últimos tiempos, que son los tiempos que nosotros vivimos ahora. Y este pasaje que habla de los últimos tiempos no solo habla de los tiempos que nosotros vivimos ahora, sino también de la consumación final, del momento en que estemos en la gloria de Dios, para siempre, para la eternidad. Entonces el capítulo 54 de Isaías viene hablando de esto. Y en el 55 la Biblia NTV tiene como título, al inicio de este capítulo dice, Invitación a la salvación del Señor. Y voy a leer solo el versículo 1 del capítulo 55 y el 3. El 1 dice esto: ¿alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche, es todo gratis. Voy a leerlo de nuevo. ¿Alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche, es todo gratis. Y el 55 dice, vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes. Y esta es la frase que quiero resaltar. Les daré el amor inagotable que le prometí a David. Esa promesa la dio Dios a través de Isaías un chorro de años antes de que viniese Jesús en carne y hueso. Y cuando Jesús vino, hubo un momento relatado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, en donde estaba pasando esto. Antes de leer esos 2 versículos que voy a leer, les cuento que estaba pasando esto. Estaban en medio de la fiesta de los tabernáculos. Tabernáculo, ¿cierto? Es una carpa. Es la fiesta de las carpas o la fiesta de las tiendas, que era una de las 3 fiestas nacionales más importantes de los judíos, que convocaban a todos los judíos de todas partes del mundo a la ciudad de Jerusalén todos los años. 3 veces al año los judíos de todas partes venían a Jerusalén para celebrar esta fiesta, que era una de las 3 fiestas más importantes. Y la fiesta de los tabernáculos era que todo el mundo tenía que por 7 días dormir en carpas para recordar que ellos habían sido peregrinos en el desierto, para nunca olvidar de dónde los había sacado Dios y cómo Dios los había sustentado durante todo ese tiempo. O sea, había pasado muchísimo tiempo, cientos de años, miles de años, y esta práctica se seguía repitiendo todos los años. Pero particularmente la fiesta de los tabernáculos tenía ciertas particularidades que nos permiten entender mejor lo que pasa en el capítulo 7 de Juan, que son los versículos que voy a leer luego. Porque la fiesta de los tabernáculos era la tercera fiesta del año y ocurría exactamente al término del año del calendario hebreo. No sé si ustedes se han fijado que la Semana Santa siempre la celebramos en momentos distintos, como que a veces cae en marzo, otras veces cae en abril, y uno como que a veces piensa que la Semana Santa es como el día del papá o el día de la mamá, que es como el 10, pero cae el fin de semana siguiente. Y cuando nos toca un año que nos cae a mitad de abril, es como chuta, parece que alguien se equivocó, porque si era la segunda, entonces como que no cuadra, como que se corrió un mes la cuestión. Y esto es porque las festividades judías se celebran en función del calendario hebreo. Y el calendario hebreo es un calendario solar y lunar, que tiene que ver con los movimientos de estos 2 astros. Entonces, cambia y no se ajusta a nuestro calendario, por tanto, no cae siempre en las cosas de la misma fecha. Entonces, de acuerdo al calendario hebreo, la fiesta de los tabernáculos coincidía con el término del año hebreo y el inicio del nuevo ciclo, de un nuevo año. Esto significaba, además, por la fecha que era, esto era, en nuestro calendario correspondía a fines de septiembre e inicios de octubre. En esta fecha, en Israel, además, era el término del periodo de los cultivos. Entonces voy a leer esta parte.
Dice, la fiesta de los tabernáculos, por lo tanto, después de esto que he dicho, era también la fiesta del agua. Había terminado recién con esto el año agrícola. En esta fecha terminaba el año agrícola. Y con él el año civil. Terminaba también el año calendario, de acuerdo al calendario hebreo. El primer día del año era, y es todavía, el mes de Tishri. Y un nuevo ciclo de cosechas daba comienzo. Todos pensaban en la sementera próxima y en las lluvias que habían de preceder. Israel demandaba ya oficialmente el agua a su Dios y Señor. Desde la fuente de Siloé, un sacerdote acompañado de levitas transportaba en una vasija de oro el agua preciosa que después derramaría sobre el altar. Así el agua volvía al cielo para que en su día oportuno pudiera de nuevo descender copiosa sobre los pastizales sedientos. Esta ceremonia se repetía los 7 días que duraba la fiesta. Cuando la procesión llegaba al templo por la puerta llamada del agua, 3 toques de trompeta suscitaban en el pecho de los israelitas el recuerdo de la promesa mesiánica. Sacaréis con alegría el agua de las fuentes de la salud. Yo puse esto aquí para darle dramatismo, pero no alcanza, ¿cierto? Al cántaro de oro con los sacerdotes y los levitas como recorriendo todo este espectáculo que se daba con, imagínense, toda la gente. Yo me imagino un poquito, yo nací en Villarrica, pasé mucho tiempo de mi infancia entre Villarrica, Pucón y Licanray. Yo siempre me acuerdo que cuando chico odiaba Pucón porque, sobre todo en Año Nuevo, que me gustaba ir a Pucón, pero odiaba este aspecto de Pucón, de que era un pueblo que tenía una capacidad para 3.000 personas, pero en Año Nuevo había 25.000. Entonces, era insoportable caminar porque varias veces me perdí con mi familia yendo a celebrar el Año Nuevo y pasé el Año Nuevo solo porque era imposible pillarse en medio de la cantidad de gente que había en las calles. Y me imagino Jerusalén repleto, totalmente superado en cuanto a su capacidad técnica de resistir la cantidad de visitas que había durante estos tiempos en el año. Y me imagino a toda la gente alrededor del templo, e imagínense ustedes el dramatismo de que todos los días, por 7 días, el sacerdote venía con un cántaro de oro, con agua, y venían los levitas, y seguramente pasaban como en una procesión, y la multitud se abría como en las películas así, y pasaba por entre medio hasta que llegaba con el agua y la derramaba en el altar. Esto hacía todos los días, pero el 7º día dicen que era el día más sagrado de todos, porque era el día en que terminaba la fiesta. Y en medio de ese escenario, mientras pasaba esto, mientras estaban celebrando esta fiesta, mientras había esta ceremonia con todo este dramatismo, dice que Jesús hizo esto. En el último día de la fiesta, que era el más importante, Jesús se puso de pie y dijo con voz fuerte, sin micrófono, imagínense, miles y miles y miles de personas, probablemente un par de millones de personas, y Jesús se para más o menos cerca del templo y pega un grito. Voy a gritar de lejos porque me dijeron que el parlantito no daba. Y gritó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Delante de toda la gente. Yo creo que todo el mundo dijo, este compadre se chaló. Está totalmente loco. ¿Qué está queriendo decir? Porque además está haciendo una referencia a beba de mí. No tiene sentido lógico de ninguna perspectiva. Pero Jesús desarrolló más la idea y con este mayor desarrollo creo que lo hizo todavía más complejo. Dijo, todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran de su corazón brotarán ríos de agua viva. No está citando el pasaje que yo estoy haciendo alusión, pero quiero hacer el paralelo con el pasaje que estoy haciendo alusión, de que el río de agua viva es también una fuente de amor inagotable como el que le prometió a David. Es también este vino y esta leche gratis. Es también este río que no se detiene, que cuando nosotros hacemos algo que es incorrecto, que nos causa vergüenza, que nos hace sentir que queremos apartarnos de Dios para que nuestra vergüenza no quede expuesta, la palabra dice que, y esto es lo que quiero enfatizar más que todo, este lenguaje sencillo y directo del Evangelio. Por eso digo que esto es necesario entenderlo guiados por el Espíritu, porque la idea central es muy simple.
El lenguaje del Evangelio es directo y no da lugar a espacios que generen titubeos en nosotros. La palabra dice en Romanos 8, ¿cierto? Encontramos en Romanos 8 y 9 toda esta declaración de que nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios, que somos más que vencedores en Él, que absolutamente nada nos puede separar de su amor. Jesús dice, si alguno tiene sed, venga y beba. Nada más que eso. No pone ninguna restricción. Pero cuando nosotros pensamos en el amor de Dios, pensamos que nuestro pecado sí nos puede apartar de Él. Y de hecho, pensamos esto porque nos ha sido enseñado esto. La Biblia dice, ¿cierto? Literalmente, muy puro eres de ojos, siquiera para ver el mal. Pero en la consumación de los tiempos, vemos que Pablo, quien recibió el Evangelio de Cristo mismo resucitado, dice, nada ni nadie puede apartarnos del amor de Dios. Pablo se pega varias declaraciones respecto de cosas como de este tipo. En algún momento dice, a mí no me importa la honra de nadie, no me importa lo que el resto piense en lo absoluto, no me importa ni lo que yo mismo pienso de mí, porque lo que realmente me importa es lo que Jesús piensa de mí, es quien Jesús dice que yo soy. Todo lo demás no me importa. Nada nos puede apartar del amor de Dios. Si alguno tiene sed, venga y beba. Reciba lo que Jesús tiene para entregar como un río que no se corta nunca. Satanás, sabiendo que nosotros tenemos una tendencia a la construcción de reglas, nos ha hecho creer desde los mismos espacios de nuestras iglesias que cuando pecamos, Dios se aleja de nosotros. Y esto ha traído como consecuencia que la vergüenza que produce en nosotros el pecado lleva muchas veces a la persona, a distintas personas, a pensar que mientras no se arrepientan, mejor ni siquiera se aparezcan por la iglesia. Mejor no oren, porque una vez que hayas terminado de dar rienda suelta a tu pecado, entonces recién eres digno de venir delante de Dios. Espera terminar de pecar y entonces vuelve. Y mucha gente deja de participar de espacios comunitarios de iglesia porque está empapado de vergüenza producto de cosas que ha hecho mal. A veces cosas terribles, sí, pero la vergüenza genera el querer estar lo más lejos posible de Dios y lo más lejos posible de la iglesia. Porque me enseñaron por un lado que el pecado me aleja de Dios y haber cometido el pecado me genera vergüenza, entonces no quiero estar cerca de Dios, pero además me enseñaron de una manera mucho más fea todavía que cuando alguien pecaba yo tenía que apuntarlo, identificar lo que había hecho para no hacer yo lo mismo. Y hacíamos escarnio de eso, comentábamos lo que otros hacían. Y a veces incluso se hacía como en los directorios de las iglesias, porque ahí es un espacio más espiritual, ahí decidimos, ¿cierto?, como lo que vamos a hacer con esta persona en función de lo que hizo, tenemos que aplicarle algún tipo de disciplina. Si hizo esto, por supuesto que el domingo no puede cantar, si hizo esto otro, por supuesto que por 7 años no puede cantar, y establecemos normas recíprocas desde nuestra perspectiva en cuanto a cómo tenemos que conducirnos con las personas que caen. Y nos enseñan eso. Entonces cuando pecamos sentimos mucha vergüenza. Y eso nos hace querer estar lejos de Dios porque su santidad deja en evidencia nuestra inmundicia. De hecho, una de las principales razones por las cuales los fariseos detestaban a Jesús era porque la perfección de Jesús en cuanto a su comportamiento en todo lo que hacía, los hacía sentir expuestos. Hacía sentir a los fariseos avergonzados, porque ellos tenían toda esta gran cantidad de reglas que imponían a otros, pero nadie podía vivir como Jesús. Es cierto que la santidad de Dios expone nuestro pecado, pero no es cierto que Dios se va cuando pecamos. Somos nosotros los que nos volvemos incapaces de verlo a causa de Él. Es como si el pecado fuera una pila de basura. Hay un libro que se llama La Cura que desarrolla esta figura. Dice, es como si el pecado fuera una montaña de basura que se va acumulando, en la cual nosotros vamos dejando más y más y más y más de aquello que nos aparta de Dios y dejamos a Jesús al otro lado. No porque Jesús se vaya, sino porque
El pecado llega a ser tanto a veces en nuestra vida que nos imposibilita ver a Jesús aún estando a un manotazo con una oración de distancia. La gracia no tiene lógica. La gracia no es una medida de nuestra perfección. La gracia dice que no importa cuántos años lleve una persona en el Evangelio, no es distinta de otra que lleva un día. O de otro que fue 20 años, una persona llena del Espíritu Santo y luego hizo algo terrible que a todo el mundo le causó espanto, pero después se arrepintió. Y Dios vio su corazón y de verdad se arrepintió. Y la gracia volvió a venir como un río y lo volvió a limpiar y vuelve a ser completamente limpio delante de Jesús. Eso a nosotros nos parece chocante. Nos parece que tiene que haber una reciprocidad. Que si alguien conoció la fe, vivió la gloria del Espíritu, vio milagros, profetizó, habló en lenguas y luego hizo algo atroz, nosotros esperamos que ojalá esté mal unos 7 años por lo menos, para darle algún crédito de que cuando vuelva, entonces, sí, en 7 años tal vez se arrepintió de la barbaridad que hizo. Evidentemente hay cosas que nosotros hacemos que obligan el que pasemos por procesos de restauración. Si hacemos cosas que son delitos, no podemos pensar que Dios nos va a ayudar para no ir a la cárcel. Si hacemos cosas que destruyen nuestra familia, no podemos pensar que Dios necesariamente tiene que devolvernos nuestra familia. Es cierto que hay cosas que hacemos que traen consecuencias, pero en términos de nuestra posición con Dios, la gracia es tan absurda para nuestra lógica que implica simplemente que digamos, Jesús, necesito nuevamente beber de tu agua. Jesús, necesito que este río vuelva a fluir en mí. Yo no puedo engañar a Dios, puedo engañar a un montón de personas, puedo decirle a todo el mundo todo el proceso que pasé, puedo pedirle perdón a todo el mundo, puedo tratar de cambiar todo lo que hice antes, pero a Dios no lo puedo engañar. Dios va a saber si yo realmente estoy arrepentido. Él va a saber si yo realmente necesito, como una sed que quema en mi interior, beber de esta agua de su gracia. Pero en la medida que yo realmente lo hago, que yo soy honesto y me rindo y me someto y me humillo delante de Dios y le digo, Señor, realmente me arrepiento, necesito volver a beber de tu agua. Entonces, esa sola declaración de confianza nuevamente en este Jesús que redime, nos vuelve a poner en la misma posición. Y esto es una locura, pero aquel que vivió un ministerio glorioso, que fue pastor 40 años, o profeta o apóstol, que bendijo a 12.000 personas, que predicó en África y se convirtieron en 1.547.317 almas. Esa persona murió y llegó al cielo al día siguiente de este otro pastor que 20 años lo hizo bien, pero el 21 dejó la embarrada, destruyó todo, pecó estrepitosamente, pero al día siguiente se arrepintió de todo corazón. Llegan ambos al cielo y tienen exactamente el mismo mérito y la misma posición delante de Dios, porque todos, absolutamente todos, tenemos la chance de pasar la eternidad con Cristo a causa de lo que Cristo hizo. No a causa de cómo nosotros hayamos respondido. Incluso la fe, yo pienso en la fe en estos términos. Yo siento que la fe es como firmarle a la persona de Chile Express que recibí la encomienda. Nadie se cachiporrea de eso. Yo firmé bien, por eso me pasaron la encomienda. No, la encomienda llegó y yo lo único que tuve que dejar es sí, la acepto. Formalmente dejo consignado que la acepté. La fe no es más que eso, es aceptar el regalo. Es decir, bacán, si viene a mi nombre, es para mí. Entonces lo recibo. No es algo que yo compré, reviso mi cuenta de Amazon, no sea que la Emilia haya dado enter, no lo compré yo, me lo envió alguien de regalo, pero viene a mi nombre. Y lo único que hago es firmar que lo acepto. Aún la fe no es un capital en nosotros, aún eso viene a nosotros como consecuencia de la gracia. El que podamos darnos cuenta de cuánto necesitamos a Cristo es una manifestación también de la gracia. Y lo que quiero que hagamos simplemente es que podamos orar por aquellas áreas en nuestra vida en las que necesitamos gracia. Probablemente, quizás, todos en medio de nosotros ya hemos conocido a Jesús.
No sé si alguien no lo ha conocido. Si alguien no lo ha conocido, tiene que saber que Jesús es para nosotros el Evangelio, y el Evangelio consiste en que Él fue encarnado, vivió rectamente delante de Dios toda su vida, fue crucificado por causa de nuestros pecados. Esa crucifixión produjo su muerte reemplazó la que tenía que ser nuestra muerte, y luego Él resucitó al tercer día para dar testimonio con su resurrección de que Él es el Hijo de Dios y que todo lo que hizo y todo lo que dijo era cierto e irrefutable, porque la resurrección es el sello del cielo de que Jesús es Dios. No es más que eso el Evangelio. Pero si ya hemos tenido claridad respecto de eso, la gracia sigue siendo necesaria. Una y otra vez necesitamos gracia. Y si nosotros no somos conscientes de esa verdad, vamos a apilar muchas veces esta montaña de basura a nuestro costado que va a impedir que nosotros podamos caminar abrazados de Jesús. Lo mejor que nos puede pasar es ser conscientes de nuestra fragilidad permanentemente, de nuestra necesidad permanentemente, de que tenemos que responder a la exhortación de Jesús. Si alguno quiere, si alguno tiene sed, venga y beba. No hay que hacer nada. No tiene que tener ningún mérito. No vengan y beban los santos, los buenos, los que pidieron perdón esta mañana, los que llevan 47 días sin pecar. No, los que tengan sed, los que se reconocen sedientos, los que reconocen que están necesitados, los que pueden discernir en su espíritu que la única fuente de vida, de agua viva, es Jesús. No necesitamos nada. No necesitas haber pedido perdón esta mañana. Lo único que necesitas es reconocer tu sed. Es lo único que necesitamos. Y esto no lo necesitamos solo hoy, lo necesitamos como una práctica de vida. Todo el tiempo necesitamos recordar que Jesús es la medida de la plenitud en nosotros. Es la medida de la vida en nosotros. Es la fuente de vida en nosotros. No se trata, y esto es loco, pero es igual de malo cuando nosotros pecamos y nos arrancamos de la iglesia o de otros cristianos, que cuando nosotros nos sentimos súper bien con nosotros mismos porque llevamos 3 años haciendo lo increíble. Porque llevamos 5 años haciendo lo increíble. Entonces siento que ahora sí que estoy bien y ahora sí que veo el reino de Dios derramado, ahora sí que veo la gloria, el poder, señales, prodigios y milagros, entonces estoy bien, está todo maravilloso. Aún en nuestros mejores momentos tenemos que recordarnos que necesitamos volver a esta esencia de la gracia, porque siempre se trata de Jesús. Es Jesús el dador de la gracia. Es Jesús quien provee para nosotros esta oportunidad permanentemente. Así que quiero que oremos. No quiero que necesariamente nadie tenga que pasar ni nada. Quiero que podamos tener un tiempo cada uno personal con Dios. Pero quiero pedirle al Espíritu Santo que Él pueda proveer para nosotros un espacio y un momento en el que podamos ser honestos, en el que podamos decirle a Dios. Primero, que su Espíritu Santo nos escudriñe. A lo mejor yo tengo súper claro algo que está roto en mi vida en este momento. Y no voy a alcanzar ni a empezar a orar y va a haber personas que ya van a estar orando clarísimo con lo que tienen que decir. Pero si no es el caso y necesitas que el Espíritu Santo traiga discernimiento sobre ti para entender esas áreas de tu vida en las que necesitas ser empapado o empapada de la gracia de Dios, ora en esa dirección. Pero ninguno de nosotros no necesita permanentemente la gracia. Lo mejor que podemos hacer es aprender a ser humildes. Es loco, Jesús, la única cosa que dijo literalmente en la cual teníamos que imitarlo, dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Esa característica era tan importante en el carácter de Jesús que literalmente fue la única cosa que enseñó con esta fórmula: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Cuando somos como Jesús, cuando somos humildes como Jesús, permitimos que la gracia se abra delante de nosotros
como quien abre las compuertas de una represa. Dios se deleita en empaparnos de su gracia. Dios, cuando nosotros nos arrepentimos, dice, bien, por eso murió Jesús. Para esto murió, para que ustedes sean limpios, para que sean aceptos delante de mí, para que yo los pueda abrazar, para que no haya ningún impedimento. Esto es todo lo que yo quería, que todo lo que entorpece, todo lo que ensucia sea sacado, y no por sus buenas obras, porque si fuera por sus buenas obras, entonces la ley hubiese sido suficiente, pero la ley dejó en evidencia que por sus buenas obras nadie podía. Entonces, para esto murió Jesús, para que todo el tiempo ustedes reconozcan que Jesús es lo más importante, es siempre necesario, no solamente cuando me arrepentí para creer en Él, sino todos los días de mi vida. Papá, en el nombre de Jesús queremos orar y queremos pedirte, Espíritu Santo, que tú puedas venir sobre nosotros y puedas traer a nuestro entendimiento aquellas cosas por las que tenemos que clamar ahora. Tal vez hay cosas en las que tenemos que reconocer que somos incompetentes, que somos incapaces. Hay relaciones cercanas con nuestro papá, nuestra mamá, con un hermano que no somos capaces de llevar bien. Hay quizás áreas en tu vida que están rotas a causa del pecado. Hay quizás áreas en tu vida que ya ni siquiera es el pecado lo que las mantiene rotas, sino la vergüenza que quedó después del pecado por mucho tiempo. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pedimos que tú traigas a nosotros el reconocimiento de aquella área en nuestra vida en la que tenemos esta profunda sed. Esta sed que nos dice que necesitamos más de ti, que volvemos a necesitar de tu gracia. Ayúdanos a ser humildes como Jesús para poder ser explícitos y decirte, Señor, necesito que tu gracia vuelva a cubrirme, perdonando esto que he hecho en contra de mi vida, en contra de tu santidad, en contra de tu espíritu que habita en mí, en contra de mi familia, en contra de mis amigos. Te pedimos que vengas, Espíritu Santo, y te pedimos que tú puedas abrir nuestro entendimiento. Creemos que tú eres quien nos guía a toda la verdad y creemos que también tú nos guías al arrepentimiento. Por eso oramos en el nombre de Jesús para que tú traigas verdad y luz en nuestra vida, que exponga nuestra condición delante de ti y que nos lleve con un corazón humilde a presentarnos delante de ti arrepentidos, para que seamos limpiados y para que podamos enfrentar las cosas que vienen luego livianos, libres, y podamos ir y confiar en que tú eres también quien provee para hacer posibles las cosas que para nosotros eran imposibles, para restaurar relaciones, para ser valientes, para pedir perdón a otros, ser valientes para perdonar también, ser valientes para confiar en que en la medida en que tenemos una vida en el Espíritu, una vida buscándote persistentemente, se abren las puertas también para que vivamos cosas que ni siquiera imaginábamos, lejos del pecado, manifestando un carácter como el de Jesús, pero no ya como consecuencia de un esfuerzo desgastante y doloroso de querer ser como Jesús en nuestra fuerza, sino como consecuencia de habitar en tu presencia, de confiar en Cristo, de confiar en su sacrificio permanentemente y dejar que eso nos empape y nos moldee y produzca en nosotros una respuesta de gozo y una manifestación del fruto de tu Espíritu, también en carácter, en relaciones, en moldear una comunidad. Pero yo sigo pidiéndote, Espíritu Santo, que traigas sobre nosotros un corazón humilde y convicción de pecado, convicción de nuestra necesidad, convicción de la que sea nuestra flaqueza, para que podamos soltar eso delante de ti, para que no seamos necios y nos perdamos la oportunidad de beber de lo que tú quieres derramar sobre nosotros cuando no hay ningún impedimento. Simplemente tenemos que pasar hacia ti, ir delante de ti y reconocer nuestra sed, y reconocer que esa sed solo la puedes saciar tú y decirte: me rindo,
me arrepiento, necesito tu perdón, necesito tu provisión, necesito en ti tener descanso, necesito en ti tener paz. Lo que no pude escoger bien, lo que no pude decidir bien, lo que no pude construir bien, en lo que fui necio, en lo que fui egoísta, en lo que fui torpe. Podemos dejar todas esas cosas delante de Jesús, a los pies de la cruz, y empezar de nuevo. Y no tenemos que tener miedo de que si Jesús viene en su gloria a cerrar, a consumar los tiempos, nos va a pillar en un buen o en un mal momento. Porque su gracia es como un río que no se detiene. Somos nosotros quienes perdemos la posibilidad de disfrutarla por tiempos. Pero el río sigue fluyendo todo el tiempo. El Padre nos sigue mirando siempre con gracia. Su amor nunca se detiene. Aun si no me arrepiento, su amor nunca se detiene. Aun si no boto la pila de basura que construí con pecados que no me permite verlo, Él me sigue mirando con amor. Su gracia sigue cubriendo mi vida. Pero tenemos la posibilidad de experimentar plenitud, siendo libres, soltando las cosas que nos hacen entrar en pactos y tratos con las tinieblas. Espíritu Santo, te damos gracias porque estamos juntos delante de ti, porque sabemos que tenemos en ti un testimonio de Cristo, que no hay nadie como tú que nos enseñe cómo es Jesús. Jesús, el proveedor de gracia para nosotros, es su sacrificio. Yo quiero ir y beber de ti, Jesús. Queremos venir delante de ti y beber de tu gracia, Jesús, una y otra vez, todas las veces que sea necesario. Que nunca la vergüenza sea una excusa para no volver delante de ti. Que podamos ser limpiados y restaurados. Gracias, Señor, porque es maravilloso poder encontrarnos contigo como iglesia, como familia, poder aprender estas cosas juntos. Gracias porque creemos que a través de tu palabra, tu Espíritu además se deleita enseñándonos. Es como un canal abierto, es como una llave que se abre. Sabemos que tú no estás limitado por ninguna forma. Sabemos que la palabra de Dios no es un Dios para nosotros, eres tú nuestro Dios, pero sabemos que te encanta hablarnos a través de ella. Así que queremos aprender, queremos ser transformados, queremos ser animados, queremos ser lavados por ti a través de tu Espíritu, por medio de tu palabra. Y por eso oramos para que este tiempo sea un tiempo renovador para nosotros, sea un tiempo refrescante. Bendecimos tu nombre, Señor. Dejamos nuestra vida, dejamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestra culpabilidad delante de ti, confiando que tú tomas nuestro pecado, lo clavas en la cruz y nos declaras inocentes a través de Jesús. Así que te bendecimos, papá, en el nombre de Jesús. Amén.